En el año 43 después de Cristo, la insaciable expansión de Roma centró su atención en las tierras neblinosas de Britania. Las legiones del emperador Claudio cruzaron el Canal de la Mancha, estableciendo el dominio romano mediante la fuerza y el fuego. La tribu Icena, liderada por el rey Prasutago, había forjado inicialmente una frágil alianza con Roma para proteger su independencia. Pero tras la muerte de Prasutago en el año 61 después de Cristo, los romanos rompieron ese frágil pacto. Los soldados humillaron a su viuda, la reina Boudica, azotándola delante de sus hijas y apoderándose de sus tierras. Esta traición encendió el fuego de la venganza en el corazón de Boudica, y con él, una rebelión que sembraría el terror en el corazón del Imperio Romano. La explotación romana de las tribus locales se había extendido como la pólvora. Los altos impuestos, las expropiaciones de tierras y las brutales revocaciones de préstamos alimentaron un resentimiento generalizado. Para Boudica, esto ya no era solo una lucha política, sino algo profundamente personal. Impulsada por el dolor, la ira y un ardiente deseo de justicia, se alzó como líder de la rebelión, uniendo a los icenos y a los vecinos trinovantes. Los trinovantes también habían sufrido a manos de los romanos, especialmente después de que su capital, Camulodunum, fuera colonizada por soldados romanos retirados, convirtiéndola en un símbolo de opresión. Para colmo de males, se construyó allí un templo romano al emperador Claudio, financiado por los propios lugareños. El impulso de la rebelión se extendió rápidamente. Aprovechando la oportunidad mientras el gobernador romano, Cayo Suetonio Paulino, hacía campaña en Mona, Boudica atacó primero. Camulodunum fue destruido y sus habitantes romanos masacrados. A continuación, Londinium fue incendiado y Verulamium sufrió un destino similar. La magnitud de la devastación fue asombrosa. Los romanos, ya desplegando sus tropas en múltiples frentes, quedaron atónitos ante la ferocidad del levantamiento. Las fuerzas de Boudica, engrosadas por reclutas de las tribus circundantes, representaban una auténtica amenaza. Sin embargo, Suetonio, un general curtido en la batalla, sabía que un enfrentamiento directo con una fuerza tan abrumadora probablemente sería un desastre. Reunió a su fuerza de unos 10.000 hombres, incluyendo veteranos de la 14ª Legión Gemina. Superado en número por hasta 200.000 rebeldes, sabía que solo mediante su brillantez táctica podría tener alguna posibilidad. Atrajo a las fuerzas de Boudica hacia Watling Street, una estrecha calzada romana donde los romanos tendrían la ventaja de contar con formaciones superiores y disciplina. El escenario estaba preparado para una batalla que decidiría el destino de Gran Bretaña. Llegó el día de la batalla. El ambiente estaba cargado de tensión mientras ambos ejércitos se preparaban para el inevitable enfrentamiento. Las fuerzas de Boudica, reforzadas por el apoyo de las familias tribales, dispusieron su caravana en formación de media luna en el extremo más ancho del campo de batalla, asegurándose de que sus familias pudieran presenciar su esperado triunfo. Esta táctica recordaba las estrategias históricas empleadas por otros líderes tribales, como Ariovisto y los sármatas, que se enfrentaron a las legiones de César. Del lado romano, Suetonio dispuso sus fuerzas con calculada precisión. El ejército romano se dividió en su estructura tradicional, legionarios en el centro, tropas auxiliares en los flancos y caballería en las alas. Esta formación equilibraba fuerza y flexibilidad, permitiendo a las legiones mantener la línea mientras los auxiliares y la caballería podían explotar las debilidades en las filas enemigas. Aunque inferiores en número, los romanos se mantuvieron firmes, confiados en su disciplina y su aguerrido entrenamiento. Antes de que comenzara la batalla, Boudica se dirigió a su ejército desde su carro de guerra, y su voz se elevó por encima del rugido de sus guerreros. Los instó a luchar no solo por la tierra, sino por la libertad perdida. No lucho por mi reino ni por mi riqueza. Lucho como una persona común y corriente por mi libertad perdida. Piensen en cuántos de ustedes luchan y por qué. Entonces ganarán esta batalla o perecerán. Eso es lo que yo, una mujer, planeo hacer. Que los hombres vivan en esclavitud si así lo desean. Sus palabras resonaron en sus fuerzas, encendiendo sus corazones con resolución y furia. Del lado romano, Suetonio habló a sus tropas con tranquila determinación, recordándoles su entrenamiento y disciplina superiores. Ignoren el alboroto de estos salvajes. Hay más mujeres que hombres en sus filas. No son soldados, ni siquiera están debidamente equipados. Los hemos vencido antes, y cuando vean nuestras armas y sientan nuestro espíritu, se derrumbarán. Manténganse unidos. Lancen las jabalinas y luego avancen.
Derríbenlos con sus escudos y remátenlos con sus espadas. Olvídense del botín. Simplemente ganen y lo tendrán todo. La batalla comenzó con la atronadora carga de los carros de guerra británicos, cuyas ruedas golpeaban la tierra al avanzar a toda velocidad, lanzando jabalinas y flechas contra las filas romanas. Estos carros, conducidos por feroces guerreros, intentaron quebrantar la disciplina romana y sembrar el caos en las líneas. Sin embargo, los soldados romanos, bien entrenados y resueltos, se mantuvieron firmes. Sus pesados escudos y armaduras resistieron la embestida, convirtiendo el ataque del carro en poco más que una molestia. Mientras los carros se retiraban, un tenso silencio se apoderó del campo de batalla. Desde su carro de guerra, Boudica observaba con los ojos llenos de determinación. Sus guerreros se habían replegado, solo por un instante. Su voz rompió la quietud: ha llegado el momento. Con eso, dio la orden. Los britanos avanzaron al unísono, cargando con una furia que parecía estremecer el suelo bajo sus pies. Esto ya no era una escaramuza, era un asalto a gran escala. Las líneas del frente romanas se prepararon para el inevitable choque. Mientras los britanos acortaban distancias, Suetonio ordenó a sus legiones que lanzaran la primera descarga de pila. Las jabalinas surcaron el aire, impactando con brutal precisión. Las afiladas puntas de la pila perforaron escudos y cuerpos por igual. Una docena de britanos cayeron antes de siquiera alcanzar las filas romanas. Otros, heridos y desorientados, se vieron obligados a deshacerse de sus escudos, dejándolos vulnerables a la siguiente oleada de armas romanas. En rápida sucesión, los romanos dispararon una segunda descarga, y la carga britana comenzó a flaquear, su impulso disminuyó y sus filas comenzaron a fracturarse. Sin inmutarse, los guerreros de Boudica avanzaron, pero se encontraron con el muro de escudos romano, una barrera de acero y disciplina. La táctica de Suetonio quedó entonces plenamente expuesta. Había dispuesto sus legiones en formación de cuña, con la punta apuntando directamente al corazón de las fuerzas britanas. A medida que los britanos avanzaban, se vieron conducidos hacia un espacio cada vez más estrecho, donde los romanos tenían la ventaja. El impulso cambió drásticamente cuando la caballería romana, con las lanzas preparadas, irrumpió en el campo de batalla desde las alas, derribando los flancos desprotegidos de los britanos. La caballería, experta en combates rápidos y fluidos, se abrió paso entre las líneas britanas, con sus espadas brillando a la luz del sol. Los britanos que intentaron huir o reagruparse fueron aniquilados en segundos. Ahora, con la caravana a sus espaldas, los britanos estaban atrapados. Lo que antaño había sido un símbolo de unidad, familias, suministros y esperanza, se convirtió en su perdición. Los carros, dispuestos en forma de media luna en la retaguardia del campo de batalla, impedían cualquier posible retirada. Las familias que habían acudido para presenciar la victoria se vieron atrapadas en la vorágine de la batalla. Mujeres y niños gritaban aterrorizados mientras los romanos avanzaban, su marcha inexorable. Suetonio vio su oportunidad. Las legiones presionaron hacia adelante, formando una táctica de yunque y martillo. Mientras las legiones romanas mantenían a los britanos en posición, la caballería atacó por la retaguardia, cortando la retaguardia y abatiendo a cualquier britano que intentara escapar. Los britanos, desorientados y rodeados, estaban siendo masacrados. La batalla degeneró en una brutal masacre. Los gritos resonaron en el campo mientras las espadas romanas aniquilaban a los britanos con una precisión escalofriante. Los gladii lanzaban cuchilladas y estocadas, encontrando huecos en las armaduras y explotando las debilidades de la desorganización de los britanos. Los britanos lucharon con valentía, pero su desorganización, sumada a la superioridad táctica de los romanos, auguraba una derrota segura. Al ponerse el sol, el campo de batalla estaba sembrado de caídos. La determinación inicial de los britanos se había desmoronado, reemplazada por la cruda realidad de su derrota. Miles de rebeldes yacían muertos, sus cuerpos esparcidos por el campo, y la otrora orgullosa caravana yacía abandonada. Carros volcados, provisiones esparcidas y familias pisoteadas en el caos. La rebelión de Boudica, antaño feroz y llena de promesas, se había extinguido en el sangriento crisol de la guerra.
Tras la batalla de Watling Street, las bajas romanas fueron mínimas, mientras que las pérdidas británicas fueron catastróficas, estimadas en unos 80.000 muertos. El destino de Boudica sigue siendo incierto. Tácito afirma que se envenenó, mientras que Dion Casio sugiere que enfermó y murió. Aunque conmocionada, Roma mantuvo su control sobre Britania. Nerón sustituyó a Suetonio por el más conciliador Publio Petronio Turpiliano para evitar nuevas revueltas. A pesar de la aplastante derrota, el legado de Boudica perduró, un símbolo perdurable de desafío y libertad.